dándole gracias a Dios por este momento, por esta mañana, por este viernes, por esta semana y ya el mes que va acabando, el primer mes del año. El tiempo, bueno, decimos los adultos va volando, los niños dicen, papi, todo muy demorado, todo muy lento. Así que bueno, y para esta mañana eh, hay una frase que escuché hace unos años. Eso fue durante el tiempo de que estuvimos ahí confinados por el COVID. Una frase acerca de la oración que dice, la estuve buscando en Google, pero no la encontré en español. Creo que es en inglés, pero bueno, ya no me dio tiempo de buscar en inglés. Que la frase dice que los cristianos estamos más preocupados, cuando oramos, más preocupados por sacar santos del cielo que pecadores del infierno. Y lo que esta persona quería decir es que oramos constantemente por aquellos enfermos que son creyentes, por aquellos que están en el hospital, están en tratamiento, tienen diagnósticos de cáncer y demás, y oramos por ellos, lo cual es bueno. No hay que descontarlo, por supuesto hay que orar por los enfermos, ¿no? Pero muy pocas veces, si es que lo hacemos, o con muy rara vez, o muy rara vez, oramos por los inconversos. Oramos por aquellos familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Muy pocas veces oramos por ellos para que conozcan a Dios. Y a veces por la misma rivalidad que tenemos con ellos, porque bueno, la palabra dice que los hijos de Dios están en enmity, esa es la palabra en inglés, y en español creo que es la enemistad con el mundo. Por la misma enemistad que tenemos, porque nos hacen la vida imposible en algunos casos, lo tomamos como argumento para no orar por ellos, sino más bien condenarlos. Pero la palabra de Dios dice, oren por sus enemigos. Y quiero leer hoy un pasaje, está en Romanos capítulo 10, y es el corazón del apóstol Pablo por el pueblo de Israel que es inconverso. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios, mire eso, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Y sin duda alguna, o sea, no tengo la menor duda que el apóstol Pablo en realidad sentía, o sea, lo hacía, en realidad ese deseo de su corazón era orar por los israelitas y que fueran salvos. Y yo creo que yo me lo imagino a él todas las mañanas, todas las noches orando por el pueblo de Israel, como que Señor va a abrirle sus ojos, mira, fuimos, y aquí empieza él a hablar acerca de lo que es el pueblo de Israel. Tienen los patriarcas, recibieron la ley, tuvieron el tabernáculo, las promesas, todo de Dios, y aún así no creían en el Mesías, en Cristo Jesús. Y dice Pablo que su oración es que ellos lleguen a ser salvos. Pero Pablo no se queda solamente con eso. Dice además que no solamente oremos por ellos, pues, o sea, sí, vamos a orar por ellos y van a ser salvos, pero para que ellos sean salvos, tienen que escuchar la palabra, deben escuchar la palabra de Dios. Más adelante, Romanos 10, capítulo 14, dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Pablo aquí pide a Dios, y pide al pueblo de Dios más que todo, que vayamos a predicar la palabra de Dios. ¿Queremos que nuestros familiares inconversos sean salvos? Tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Queremos que nuestros vecinos sean salvos? Vamos a predicar la palabra de Dios. Queremos que ese compañero de trabajo o ese jefe que son una piedra en el zapato todos los días y nos hacen la vida imposible, vamos a tener el deseo en su corazón de orar por esa persona para que sea salvo, pero tenemos que ir a predicar. Más adelante en Efesios 6 dice, cuando después de la armadura de Dios, al final dice Pablo, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes,
por todos los creyentes, y luego dice, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Pablo aquí nos recuerda que tenemos que orar un corazón, el deseo de nuestro corazón y nuestra oración constante es orar por los que se pierden, orar para que sean salvos. ¿Y cómo van a ser salvos? Cuando escuchen la palabra, cuando escuchen la predicación de la palabra de Dios. ¿Y quién va a predicarles? No es el pastor de la iglesia, eres tú y soy yo. Vamos a ir a predicarles a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, a la señora de la tienda, al que nos corta el pelo, al que se nos atraviese. Vamos a predicar la palabra de Dios. Y pensaremos, no, pero es que no sé cómo hacerlo, me da pena, me da miedo, no sé qué decir. Aquí dice, oren por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor. Vamos a orar esta mañana unos por otros para que nos dé el valor de ir a predicar la palabra de Dios. Amado Dios, Señor, en esta mañana, Padre, has inquietado mi corazón y espero, Dios, que hayas inquietado el corazón de mis hermanos en esta mañana que escuchan esta oración para que podamos orar por los inconversos, Señor. Por supuesto es bueno orar por nuestros familiares enfermos, por supuesto es bueno orar por las cirugías, operaciones, tratamientos médicos de nuestros familiares, sobre todo de los que amamos, de nuestros amigos. Sí es bueno orar por ellos, por supuesto, no debemos dejar de hacerlo. Mi Dios, pero tú nos recuerdas hoy que también debemos orar por los inconversos. Debemos orar por aquellos que se pierden, Señor. No podemos tener un corazón endurecido hacia ellos, por más que nos hagan la vida imposible, la vida de cuadritos, por más que sean personas que nos traten mal, que nos ofendan, que nos insulten, por más que sean personas que se burlen de nosotros, nos digan cualquier palabra de burla porque somos creyentes, porque somos cristianos. Señor, no importa nada de eso. Nuestro deber, Dios, nuestro deber, Señor, porque nos lo ha encomendado de ir a predicar tu palabra, es ir a hacerlo, Señor, ir a pronunciar, a proclamar el nombre de Cristo Jesús y las buenas noticias. Las buenas noticias es que tú, Jesús, moriste en la cruz por nuestros pecados, pagaste por ellos, resucitaste al tercer día para salvación. Esas son las buenas nuevas. Y hay buenas noticias porque había malas noticias. Las malas noticias es que éramos objetos de la ira de Dios y merecedores de la condena eterna. Esas eran las malas noticias, pero tú trajiste buenas noticias para proclamar a aquellos que se pierden. Señor, danos el valor. Oro por mí, oro por mis hermanos, por el que escucha esta oración, para que nos dé el valor, Dios. Danos la valentía, danos el ímpetu, Señor, danos las ganas, danos el deseo de ir a proclamar tu palabra, Dios. No nos podemos quedar callados, no más. No podemos continuar quedándonos callados. Tenemos que ir a predicar tu palabra, Dios. Bueno, es bueno compartir versículos, es bueno compartir videos, es bueno compartir canciones por las redes y está bien, Dios, pero tenemos que ir a predicar tu palabra. Dice Pablo que él es embajador de la predicación de la palabra de Dios y nosotros también somos embajadores porque la hemos recibido, nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha renovado y que esa misma palabra tenemos que ir a compartirla con otros. Si decimos que amamos a los enemigos, como dice la palabra, tenemos que predicar la palabra de Dios. Es un regalo que nos has dado y tú has extendido ese regalo para todos los que se pierden. Permítenos hoy, Señor, ayúdanos para hoy ir a proclamar tu palabra, a predicar el evangelio y que esa semilla se siembre en los corazones. Si ya hay una semilla a punto de germinar, Dios, que hoy tengamos el privilegio de dirigir a alguien a ti, mi Dios, que podamos orar por ellos, interceder por ellos y darle la bienvenida al reino de Dios. Pero si aún no está por suceder, de igual manera, hoy plantamos la semilla en nuestro trabajo.
plantar la semilla, predicar la palabra. Y tú, Espíritu Santo, es el que das el crecimiento. Tú eres el que permite que esa palabra transforme el corazón de la persona, le quite ese corazón de piedra, le dé un corazón de carne, que sea sensible a ti, mi Dios. Quiero orar específicamente ahora, Dios, por esos familiares que son inconversos. Oro cada uno tiene una petición por, no sé, familiares cercanos, de pronto padres o hermanos. Señor, oro por ellos. Dios, te pido, Señor, que hoy en una llamada, en un mensaje de texto, podamos decirles que tú, Dios, estás ahí con ellos, estás ahí para ellos. Que si están atravesando por alguna necesidad, por alguna dificultad, hoy podamos predicar que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por nuestros pecados y que resucitaste al tercer día para salvación. Eso es lo que tenemos, ese es el mensaje que tenemos que llevar. Oro, Señor, por aquellos, por mis primos, por mis primas, por mis tíos, mis tías, Señor, que aún no te conocen, que están tras vanas filosofías, prenden velas, rezan estatuas, mezclan con paganismo, ¿no? Tienen estatuas de Budas, tienen estatuas de los hindús, tienen santos católicos, ahí estatuas católicas, y bueno, le rezan a todo eso porque dicen que alguno de esos va a dar. Están cegados, Señor, están cegados por el príncipe de las tinieblas, y te pido, Dios, Señor, por favor, en el nombre de Jesús te lo pido, Dios, quítale esas vendas, Señor, quítale las vendas de sus ojos para que vean en dónde están, para que como el hijo pródigo, en la historia del hijo pródigo, se den cuenta que están comiendo de la basura que comían los cerdos, y para que reflexionen, reaccionen por la obra de tu Espíritu, Señor, y vuelvan a ti, mi Dios, se vuelvan a ti, mi Dios, se encaminen a buscarte a ti de todo corazón, y que nosotros, Señor, seamos los agentes por el cual eso suceda, porque le predicamos la palabra de Dios. Oro también, Señor, por compañeros de trabajo, por jefes, personas con las que relacionamos, de pronto los que son jefes, por sus empleados que son inconversos, que dicen malas palabras, que insultan, que se quejan de todo, que nos exigen más de la cuenta, más de lo que podemos dar, que no pagan a tiempo, que nos tratan mal, Señor. Y en la palabra dice por qué es. Y la palabra de Dios dice por qué es, y es porque ellos son enemigos espirituales de Dios. Y Satanás los usa para atacarnos a nosotros y hacernos la vida imposible. Pero somos vencedores. Dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ya tenemos esa guerra, esas batallas las vamos a empezar a ganar a partir de hoy. Oro por esos compañeros de trabajo, jefes, empleados. Te pido, Señor, que hoy, en medio de nuestras labores, sea lo que hagamos hoy, Señor, aun si es por internet, aun si es por llamadas, hoy vamos a predicar tu palabra, vamos a ser sabios para hacerlo. Tú nos vas a dar la sabiduría, pero también nos vas a dar la valentía para que proclamemos valerosamente, Efesios 6:20, tu palabra, Señor. ¿Cómo tener miedo si tú estás con nosotros, Dios? Dice tu palabra que eres todopoderoso, quiere decir que todo lo puedes y nadie está en contra tuya, nadie puede en contra tuya. Por eso te ruego hoy que esta mañana valerosamente proclamemos tu palabra a aquellos jefes, compañeros de trabajo, empleados que se pierden. Hay riesgo de que cuando lo hagamos perdamos nuestra posición de trabajo. Hay riesgo de eso, Señor, pero no importa, porque tú estás de nuestra parte. Tú estás de nuestra parte. Y tú, Dios, proveerás abundantemente. Tú provees abundantemente. Y tú, Dios, recompensarás lo que hacemos con valor, con convicción, por ti y por tu reino. Señor, ya, Padre Santo, oro por los vecinos. Y en particular oro por los vecinos de la casa del lado, que tengo solamente un vecino a un lado.
Sé que son de otra religión, Señor, y bueno, te pido, Dios, que te compadezcas de ellos, Señor. Tú tienes misericordia. Tú tienes misericordia. Has tenido misericordia con ellos porque siguen allí, siguen viviendo, y yo sé que es porque has sido paciente con ellos, esperando para que escuchen tu palabra, Dios. Y no sé cómo, Dios, no sé cómo, porque no sé cómo predicarles tu palabra a ellos, Señor, pero tú me vas a dar la sabiduría y me vas a dar el valor, Señor, el coraje, la valentía para hacerlo, Dios, para que sean salvos, que empiece por la casa de al lado y luego de ahí para adelante todas las que siguen proclamando tu palabra, Señor. Danos valentía a todos los que escuchamos esta oración para también hacerlo con nuestros vecinos, el vecino al lado, el vecino al frente, para que para que te conozcan a ti, para que tengan el conocimiento del Dios Santo, Señor, y para que podamos ver sus vidas transformadas. Los vemos perdidos, Señor, los vemos con matrimonios que se destruyen, con hijos rebeldes, problemas de drogas, de alcohol, bueno, todas lo vemos, Señor, lo vemos que están perdidos y no hemos tenido el deseo en el corazón de ir a proclamar tu palabra. Pero hoy, Señor, tú has despertado eso a nosotros. Y te pido, Espíritu Santo, que lo hagas todos los días, de orar por aquellos que se pierden, aquellos que necesitan, Dios, escuchar tu palabra para que sean salvos. Y gracias, Dios, porque sabemos que tú ya estás obrando en esas personas. Estás haciendo que sus corazones sean un terreno fértil para recibir tu palabra, pero también estás trabajando en nosotros, Señor, porque necesitamos hacerlo. Necesitamos perder el miedo, necesitamos perder que nos dé pena, que nos dé vergüenza, que nos dé, no sé, sintamos temor. Quítanos eso, Dios. Quítanos eso, Señor, y que podamos fielmente predicar tu palabra. Gracias, Padre, porque vamos a ver vidas cambiadas, Señor. Vamos a ver personas transformadas, familias renovadas, Señor. Y todo va a ser porque tu palabra es la que hace la obra, Señor. No me llevaré el crédito de nada, absolutamente de nada, porque solamente estoy cumpliendo con lo que me toca. Tu palabra también dice que el que hace lo que le toca es un siervo inútil, que solamente hace lo que debe. Y bueno, Dios, es tan difícil ser un siervo inútil en este caso. Lo reconozco porque me cuesta a veces predicar tu palabra, pero Dios, hoy, a partir de hoy va a ser diferente. Te pido, Dios, que a partir de hoy sea diferente y podamos hacerlo, Señor. Podamos ir a hablar de ti, Jesús, y podamos ver personas ansiosas, anhelosas, que anhelen buscarte y que nos pregunten: ¿cómo hago? ¿Qué necesito? ¿Qué leo? Los llevemos a la Biblia, y si piden una iglesia, quiero congregarme, pues podamos invitarlos a la que nos congregamos nosotros. Y si creemos que está muy lejos de donde nos congregamos, pues Dios, tú de una vez aprovecho y oro para que plantes iglesias por toda esta región, por toda esta zona de Miami, para que hayan iglesias en cada esquina donde personas puedan llegar a conocerte a ti, mi Dios. Te lo pido, Señor. Danos el privilegio no solamente de ir a predicar tu palabra, pero también de ir a plantar iglesias para que tu reino siga avanzando. Dice tu palabra que las puertas del infierno no tienen poder, no tienen cómo oponerse al avance del reino de Dios que se hace a través de la iglesia. Por eso todo lo que emprendemos para el reino de Dios será exitoso, porque tenemos la garantía, ya está confirmado, será exitoso, no hay nada que pueda oponerse. Será exitoso porque es tu obra, Señor, es tu negocio, es tu plan para la humanidad, para la salvación. Bueno, Señor, te doy gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nosotros hasta hoy, y porque a final del 2024, hoy haremos un listado, y los animo a que hagamos un listado de las personas que queremos que reciban a Dios y que sean transformados, Señor, y con ese listado oraremos todos los días, oraremos todas las semanas, oraremos todo el tiempo, Señor. Y al final del 2024 revisaremos ese listado. Y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que todas esas personas al final de este año te hayan recibido a ti, mi Jesús. Y sus vidas
hayan sido cambiadas. Su destino eterno habrá sido cambiado para siempre. Te doy gracias, Dios, y he orado en el nombre de Cristo Jesús. Y lo he hecho a través del poder del Espíritu Santo, ese poder que reside en mí. Amén.